Hola, bienvenidos a mi canal Matematiza. Bueno, pues ya que sabemos calcular área y perímetro de triángulo y cuadrilátero, vamos a aprender ahora a calcular área y perímetro de polígonos regulares. Veréis cómo lo entendéis. Área y perímetro de polígonos. Polígonos regulares. Los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales. Entonces, según el número de lados, lo podemos clasificar como triángulo, sería el triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales, el cuadrado tiene 4 lados, pentágono tiene 5 lados, hexágono tiene 6, heptágono tiene 7 lados, octógono tiene 8, eneágono tiene 9, decágono tiene 10, un decágono tiene 11 y dodecágono tiene 12. Vamos a parar aquí. Estos nombres sí que deberíais de saberlo. Perímetro de polígonos regulares. El perímetro de un polígono es la suma de todos sus lados. He puesto aquí un polígono que tiene 5 lados y he puesto cada lado de un color. A de color azul, B naranja, C amarillo, D verde y E morado. Pues el perímetro es la suma de A más B más C más D más E, es decir, la suma de todos sus lados. Pero en este caso, al ser un polígono regular, todos los lados son iguales. Entonces yo puedo coger uno de sus lados cualquiera, por ejemplo este, el A, y decir que el perímetro es multiplicar A por 5, puesto que todos miden lo mismo. Área de polígonos regulares. El área del polígono regular es el producto o la multiplicación, es sinónimo la palabra producto de multiplicación, de su perímetro por su apotema dividido entre 2. ¿Y qué es esto, verdad? Fijaros, en la diapositiva anterior hemos visto que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces vamos a poner P de perímetro multiplicado por, ¿quién es la apotema? Pues la apotema es el segmento que va desde el centro de la figura perpendicularmente hacia la mitad del lado, ¿vale? Es muy importante no confundir la apotema con el radio. El radio sería el que va desde el centro hasta un vértice, pero no, para calcular el área tenemos que coger la apotema, que es, repito, la que va desde el centro hasta la mitad del lado. Y todo ello dividido entre 2. Si hacemos esta fórmula, obtenemos el área de los polígonos regulares. Importante decir que el área se mide en las unidades al cuadrado. Y quiero resaltar una propiedad muy importante que solo es aplicable a los hexágonos regulares, y es que en un hexágono regular el radio mide igual que el lado, es decir, el radio, que era el segmento que iba desde el centro hasta el vértice, mide exactamente igual que el lado. Entonces muchas veces puede que me den el radio y me pregunten el perímetro, porque si sé el radio, sé el lado. Comencemos calculando el área y el perímetro de este hexágono que tenemos aquí. Observamos lo que me dan. Me dan la medida de 8,6 metros. ¿Y a quién pertenece esa medida? Pues pertenece al radio, puesto que es el segmento que va desde el centro hasta el vértice. Y también me dan 7,45 metros. Y esto pertenece al apotema, puesto que va desde el centro de la figura hasta la mitad de uno de sus lados. Para calcular el área teníamos que aplicar la fórmula perímetro por apotema partido por 2. Entonces, en estos casos, antes de calcular el área, vamos a calcular el perímetro. ¿Quién es el perímetro? Es la suma de todos sus lados. Vamos a ver cuánto mide su lado. Vemos que en ninguno de los lados nos ponen medida, pero sabemos que en el hexágono regular el radio mide igual que el lado. Luego ya tenemos que el lado mide 8,6 metros. Pues ahora se trata de sumar 6 veces 8,6 o multiplicar 8,6 por 6. Y esto sale 51,6 metros. Importante poner las unidades de medida. Si los datos me los dan en metros, el perímetro también se pone en metros, debido a que lo que estamos haciendo es sumando metros. Estamos sumando 8,6 metros más 8,6 metros más 8,6 metros, etc. ¿Vale? Vamos ahora
a por el área. ¿El área quién era? El área era la multiplicación del perímetro, por tanto ponemos área igual que 51,6 que nos ha dado el perímetro por la apotema. ¿Quién es la apotema? 7,45, todo ello dividido entre 2. Lo que primero hacemos es la operación que viene en el numerador. Multiplicamos 51,6 por 7,45 y esto sale 384,42. Dividido entre 2 sale 192,21 metros cuadrados. No se nos olvide poner las unidades y recordemos que el área se expresa en las unidades al cuadrado. Calculemos ahora el área y el perímetro del dodecágono que me dan aquí. En primer lugar, para calcular el perímetro, como el dodecágono tiene 12 lados, sería multiplicar lo que mide el lado, que en este caso son 5 centímetros, por 12. Entonces pondríamos 5 que mide el lado por 12 y esto me da 60 centímetros. Muy importante poner las unidades. El perímetro se mide en centímetros, igual que el lado. Ahora vamos a calcular el área. El área es perímetro por apotema partido por 2. Antes de calcular el área tenemos que comprobar que vienen tanto el perímetro como la apotema en las mismas unidades. El perímetro lo hemos calculado en centímetros y la apotema, fijaros, tenemos dos datos. 93 milímetros que mide este segmento de aquí y aquí me pone AP, que tiene toda la pinta de apotema, ¿verdad? Igual que 78,4 milímetros. ¿Cuál de los dos usamos? Fijaros, este de 93 milímetros se refiere al radio que va desde el centro hasta el vértice. No podemos confundirlo con la apotema. La apotema es la que va desde el centro hasta la mitad de uno de sus lados. Aunque aquí no me hubiesen puesto la pista de apotema igual, yo sabría que este dato es el que se refiere al apotema, porque repito, va desde el centro hasta la mitad del lado. ¿Y está en las mismas unidades que el lado? No, porque aquí está en milímetros y aquí en centímetros. Entonces tenemos que pasarlo a centímetros. Para pasarlo en centímetros, recordemos que teníamos los milímetros al final del todo y los centímetros justo antes. Como vamos uno hacia la izquierda, es dividir por 10. Si dividimos por 10 aquí, como la coma está aquí, pasaría un lugar a la izquierda, quedando 7,84 centímetros. Y ya tenemos tanto la apotema como el perímetro en centímetros. Pues bien, vamos a calcular el área. El área será, por tanto, perímetro, que es 60, por la apotema, que hemos dicho que es 7,84, dividido entre 2. Si hacemos la multiplicación que aparece en el numerador, sale 470,4 y esto dividido entre 2 es 235,2 y no nos pueden faltar las unidades, que se mide en centímetros al cuadrado, no se nos puede olvidar. Veamos ahora los polígonos no regulares. Los polígonos son no regulares cuando no tienen sus lados iguales o sus ángulos. El ejemplo del rombo es un claro ejemplo de que tiene sus 4 lados iguales, sin embargo los ángulos no son todos iguales, son iguales 2 a 2 y se considera un polígono no regular. Un triángulo que es de 3 lados, ¿cuándo es no regular? Pues cuando no es equilátero, es decir, que tenga los 3 lados distintos o por lo menos uno de ellos distinto. Y aquí os he puesto una serie de polígonos dependiendo del número de lados y podéis observar que son no regulares. Nos dicen, calcula el área y el perímetro del siguiente hexágono no regular. Es un hexágono puesto que tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero claro, al no ser regular no podemos aplicar ninguna de las fórmulas conocidas, ¿verdad? Pero observando la figura vemos que si trazamos este segmento, aquí tenemos un triángulo, este de aquí es un rectángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay otro triángulo.
Si calculamos el área de cada uno de ellos y lo sumamos, tendremos el área de la figura al completo. Vamos a llamar al área de este triángulo A1, ¿vale? Entonces, ¿quién es A1? Hemos dicho que por ser un triángulo, el área será base por altura partido por 2. Ahora bien, ¿quién es la base? ¿Cuánto mide este trocito? No lo sabemos, ¿verdad? Sabemos cuánto mide este de aquí. ¿Cuánto mide este de aquí? 3. Y este, vamos a averiguarlo. ¿Cuánto mide en total? En total, fijaros, mide 2 más 2, 4. Es decir, todo esto mide 4. Pues ¿cuánto medirá esto? 4 menos 3, 1. Este trocito mide 1 centímetro. Y por tanto, la base para sustituirla en el área es 1 por la altura, que es esto de aquí, 3,5 centímetros, partido por 2, igual que 1,75 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de este triángulo rectángulo. Vamos a calcular ahora el área de este rectángulo. Le vamos a llamar A2. Por ser un rectángulo, ¿quién es el área? Es base por altura. ¿Quién es la base de este rectángulo? Fijaros, 2 más 2, 4. La base es 4. ¿Y quién es la altura? Pues nos fijamos que de aquí a aquí mide 7. Pues sustituimos la altura por 7. Y 4 por 7 son 28 centímetros cuadrados, es el área de este rectángulo. Vamos a calcular ahora el área de este triángulo, que también es rectángulo. Fijaros, aquí tiene un ángulo de 90 grados. Le vamos a llamar A3. ¿Y quién es A3? Por ser un triángulo, será base por altura partido por 2. ¿Quién es la base? Fijaros, la base es 2. Ponemos un 2. ¿Quién es la altura? La altura también es 2. Ponemos otro 2. Todo dividido entre 2. 2 por 2, 4. Entre 2, 2. El área de este triangulito son 2 centímetros al cuadrado. Calculemos ahora el área de este otro triángulo que nos queda. También es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y al área de aquí le vamos a llamar A4. ¿Quién será A4? Pues por ser un triángulo también será base por altura partido por 2. ¿Quién es la base? Fijaros, tomamos esta base que es 2 por la altura. Bueno, y ahora ¿quién es la altura? ¿Cuánto mide esto de aquí, verdad? Pues vamos a calcularlo. Fijaros, entero de aquí hasta aquí mide 11 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide esto? Pues fijaros que tenemos cuánto mide esto. Esto mide 7. Justo esto mide 7. Entonces, si a este segmento entero le quitamos lo que mide este, ya sale lo que queremos. Sería 11 menos 7, que son 4 centímetros. Por tanto, la altura mide 4 centímetros. Y lo sustituimos. Todo ello dividido entre 2. Y haciendo la cuenta sería 4 por 2, 8. 8 entre 2, 4. Este área de este triángulo mide 4 centímetros cuadrados. Y ahora ya sí podemos calcular el área total. El área total es la suma de el área de este triángulo, 1,75 centímetros cuadrados, más el área de este rectángulo, 28 centímetros cuadrados, más el área de este otro triángulo, 2 centímetros cuadrados, más el área de este otro triángulo, 4 centímetros cuadrados. Y todo ello sale 35,75 centímetros cuadrados. Ahora me piden calcular el perímetro, pero no lo vamos a hacer en este vídeo porque fijaros, si empezamos por aquí tenemos que el perímetro es 3,5 más 7 más 2, pero no me han dado las medidas de estos lados, ¿verdad? Ni de este ni de este. Luego por aquí sí podríamos seguir porque todo esto mide 11, este mide 3, pero tampoco conocemos la medida de este lado. Entonces este ejercicio lo vamos a dejar para otro vídeo cuando sepamos aplicar el teorema de Pitágoras. Y hasta aquí este vídeo. Te voy a dejar aquí en mi canal por si te animas a suscribirte
y justo arriba una lista de reproducciones donde te aparecerán nuevos vídeos calculando áreas y perímetros de otras figuras. Nos vemos en el siguiente vídeo.